Hermanos y hermanas amados, en los días más inestables de nuestra vida, alguna vez nos hemos detenido con mucha suavidad para mirar nuestro propio corazón y decirnos en silencio: he luchado mucho, he cargado demasiado. Muchas veces sabemos abrazaros a los demás cuando sufren, consolar a un ser querido cuando está cansado, escuchar a un amigo cuando se derrumba, sacrificarnos para que la familia esté en paz. Pero qué extraño, a veces nosotros mismos somos los últimos en recibir nuestra propia compasión. Cuidamos a tantas personas, pero olvidamos nuestra propia alma. Secamos las lágrimas de otros, pero escondemos las nuestras en la oscuridad. Les decimos a los demás: sigue adelante, mientras por dentro muchas veces hemos querido rendirnos y no nos hemos atrevido a decirlo durante el día. Podemos parecer personas muy fuertes, vamos al trabajo, respondemos mensajes, preparamos la comida, pagamos cuentas, cuidamos de la familia, sostenemos una sonrisa, cumplimos con nuestras obligaciones, intentamos que nada se rompa delante de los demás. Pero cuando llega la noche, cuando la casa queda en silencio, cuando ya nadie pregunta, cuando dejamos el teléfono a un lado, cuando solo estamos nosotros frente al techo y a esos suspiros tan leves, entonces el corazón empieza a decir la verdad. Estoy muy cansado, Señor. Estoy soportando algo que nadie ve. Los demás pueden mirarnos y pensar que todo está bien. Nos ven de pie, responsables, presentes en la iglesia, hablando con normalidad, sin caer. Pero no ven las noches en que permanecemos despiertos por la preocupación de un hijo. No ven las lágrimas que tuvimos que tragarnos para no hacer más pesada la casa. No ven las veces en que guardamos silencio, no porque no doliera, sino porque si hablábamos, quizá todo se rompería un poco más. No ven la enfermedad que va desgastando el cuerpo, la deuda que pesa en la mente, el matrimonio que se va enfriando, la soledad dentro de la propia casa o una herida antigua que vuelve a doler en silencio cada vez que la vida la toca. Lo más doloroso de las cargas escondidas es que no sabemos a quién explicárselas. Si hablamos, tememos que los demás no entiendan. Si callamos, el alma se vuelve más pesada. Hay tristezas que no son lo bastante claras como para convertirse en una historia, pero sí lo bastante profundas como para robarnos la paz. Hay heridas que no sangran por fuera, pero obligan a una persona a hacer un esfuerzo inmenso cada día solo para vivir con normalidad. Hay personas que no caen, no porque no les duela, sino porque se han acostumbrado a permanecer de pie, mientras por dentro casi se están rompiendo. Una madre puede sonreírle a su hijo, pero llorar por la noche porque no sabe cómo salvarlo de sus malas decisiones. Un padre puede mostrarse tranquilo, pero llevar dentro un miedo enorme por un trabajo inestable, por una economía que no alcanza, por una edad que cada día pesa más sobre sus hombros. Una esposa puede seguir preparando la comida, ordenando la casa, sosteniendo el hogar, pero en lo profundo llevar mucho tiempo sin sentirse escuchada. Un esposo puede guardar silencio durante años, no porque no tenga sentimientos, sino porque nunca aprendió en qué idioma hablar de su fracaso y de su soledad. Una persona mayor puede sentarse en un rincón de la casa, mirar a sus hijos y nietos ocupados, y preguntarse si todavía es importante para alguien. Y en medio de todo eso, hay una tentación muy silenciosa: pensar que Dios tampoco lo ve. Como no lo decimos en voz alta, sentimos que el cielo también permanece callado. Hemos orado muchas veces y la situación no ha cambiado. Y entonces empezamos a preguntarnos si Dios realmente escucha. Hemos intentado vivir bien, soportar, perdonar, no rendirnos, pero la vida sigue siendo pesada. Entonces el corazón empieza a cansarse en la fe. No dejamos de creer en Dios de un momento a otro, pero una parte de nosotros se va secando. Empieza a temer la oración, empieza a no atreverse a esperar demasiado.
porque esperar y volver a decepcionarse duele mucho, pero hermanos y hermanas amados, lo que nadie ve no significa que no tenga valor. Las lágrimas que nadie conoce tienen peso delante de Dios. Los sacrificios silenciosos que nadie aplaude son vistos por el Señor. Las veces en que elegimos callar para no herir más, las veces en que nos levantamos aunque por dentro queríamos abandonarlo todo. Las veces en que seguimos orando aunque solo nos queden unas pocas palabras secas, nada de eso cae en el vacío. Dios no ve solamente las grandes obras que el mundo admira. También ve las batallas más pequeñas dentro del corazón de una persona que está intentando no derrumbarse. Cristo comprende ese dolor mejor que nadie. En el huerto de Getsemaní, Él atravesó una noche en la que nadie permaneció realmente despierto con Él. Los discípulos estaban cerca, pero dormían. Él estaba triste, angustiado, solo, sudando sangre, y en ese momento conoció lo que significa sufrir sin ser comprendido plenamente por quienes estaban más cerca. Por eso, cuando decimos, Señor, nadie ve lo que estoy soportando, Cristo no responde desde lejos, responde desde su propio corazón, que también conoció la soledad en la noche. Él conoce el dolor de quien tiene que sostenerse solo, conoce el peso de un cáliz amargo que no es retirado de inmediato. Si Dios ha visto la silla donde una vez lloramos, la cama donde perdimos el sueño, la mesa donde se pronunciaron palabras que hirieron, la puerta por donde alguien amado se fue, ¿por qué seguimos dejándolo fuera de las habitaciones más dolorosas de nuestro corazón? Si Él no viene a reprocharnos nuestra debilidad, ni a juzgar el desorden de nuestra casa, ni a preguntarnos por qué no somos más fuertes, sino que viene porque nos ama y porque sabe que hemos soportado demasiado. ¿Nos atreveremos a abrirle aunque sea una rendija? ¿Hasta cuándo seguiremos diciendo estoy bien, cuando el alma está tan cansada que solo necesita una mano que la sostenga? ¿Qué lágrimas queremos seguir escondiéndole a Dios? Si Él mismo estuvo solo en la noche de Getsemaní y sabe lo que duele sufrir sin que nadie permanezca despierto con nosotros. Tal vez la verdadera fuerza no empieza cuando aprendemos a resistir mejor, sino cuando nos atrevemos a decir en voz baja, Señor, entra aquí, entra en el lugar donde he llorado solo, y quizá precisamente esa habitación que más tememos abrir sea el lugar donde Dios está esperando entrar. Quedarse, sanar y darnos la fuerza que durante tanto tiempo hemos intentado encontrar solo con nuestras propias fuerzas. Hermanos y hermanas amados, si hay una habitación dentro del corazón que más miedo nos da abrir, muchas veces es precisamente allí donde más necesitamos que Dios entre. Porque todos llevamos zonas muy escondidas, rincones profundos, lugares interiores que cuando se nombran hacen que el alma se apriete. Puede ser un recuerdo antiguo que creíamos olvidado, pero basta una palabra, un rostro, un olor o una fecha para que la herida vuelva a doler. Puede ser un matrimonio cansado, donde dos personas siguen viviendo bajo el mismo techo, pero ya no saben hablarse con ternura. Puede ser una enfermedad, una deuda, un hijo que se ha alejado, un miedo al futuro, una decepción con nosotros mismos. O una oración repetida muchas veces que parece no haber recibido respuesta. Muchas veces queremos que Dios entre primero en las partes bonitas de nuestra vida. Queremos ofrecerle nuestras oraciones bien hechas, las misas a las que asistimos, las buenas obras que realizamos, las zonas de la vida que todavía parecen estar en orden. Pero ¿qué pasa con la habitación donde guardamos el resentimiento? ¿Qué pasa con la habitación donde escondemos las heridas? ¿Qué pasa con el lugar donde no nos atrevemos a perdonar, a llorar, a reconocer que estamos agotados? ¿Qué pasa con ese rincón donde alguna vez preguntamos en la oscuridad, Señor, ¿por qué tengo que cargar con esto solo?
Tal vez precisamente allí Dios está muy cerca. Lo hermoso de nuestra fe es que Dios no tiene miedo del desorden humano. Dios no quiere entrar solo en una casa limpia, perfumada, luminosa, sin lágrimas, sin discusiones, sin pasado y sin grietas. Si Dios buscara únicamente lugares perfectos, no habría entrado en el pesebre de Belén. No habría comido con pecadores. No habría permitido que una mujer pecadora llorara a sus pies. No habría vuelto a llamar a Pedro después de que lo negó 3 veces. Dios no viene porque ya estemos bien. Viene porque sabe que necesitamos ser salvados. No viene para señalar el desorden de nuestro corazón y reprocharnos, sino para llevar luz a donde la oscuridad ha permanecido demasiado tiempo. Hay personas que no se atreven a abrirle el corazón a Dios porque temen ser condenadas. Piensan, con mi corazón así, con mi casa así, con mi familia así, ¿cómo va a querer entrar Dios? Pero hermanos y hermanas amados, Dios no es extraño a una casa donde hay discusiones. No es extraño a una mesa donde falta la paz. No es extraño a una habitación llena de lágrimas. No es extraño a un corazón que cree y duda al mismo tiempo, que ama y se cansa, que quiere volver pero no sabe por dónde empezar. Jesús entró en casas donde había pecado, enfermedad, luto, decepción y personas despreciadas por la sociedad. Y allí donde fue recibido de verdad, algo nuevo comenzó. Pero Dios no derriba la puerta. Esto es muy profundo. Él tiene poder sobre el cielo y la tierra. Pero ante el corazón humano espera una invitación. Está a la puerta y llama. No nos obliga a abrir. No arranca la cerradura. No invade los lugares donde todavía tenemos miedo. Respeta tanto nuestra libertad que puede permanecer mucho tiempo delante de una puerta cerrada. Tal vez durante años Dios ha estado allí, delante de la habitación más dolorosa de nuestro corazón, sin irse, sin cansarse, sin dejar de amar, esperando solo que le digamos una frase pequeña: Señor, ya no sé qué hacer con esta habitación. Entra, por favor. Dejar que Dios entre no significa que todo cambie de inmediato. Tal vez después de esa oración la otra persona todavía no pida perdón. El matrimonio no recupere enseguida su calidez. La enfermedad no desaparezca, la deuda no se resuelva, el hijo no vuelva, la tristeza no se disipe por completo. Pero desde el momento en que abrimos la puerta a Dios, ya no estamos solos en esa habitación. Y a veces ese es el primer milagro, no que la carga desaparezca inmediatamente, sino que la presencia de Dios entre en medio de la carga, no que las lágrimas dejen de caer enseguida, sino que sepamos que alguien se sienta a nuestro lado en medio de esas lágrimas. No que la noche desaparezca de golpe, sino que dentro de esa noche empiece a arder una pequeña luz. Deja que Dios entre en el lugar donde has llorado a solas. Déjalo entrar en el recuerdo que no quieres que nadie toque. Déjalo entrar en el matrimonio cansado, no para decidir quién tiene razón, sino para sanar lo que ambos han perdido. Déjalo entrar en la preocupación por los hijos, para que el amor de padre o de madre no se convierta en control, reproche o desesperación. Déjalo entrar en la enfermedad, para que el cuerpo esté débil, pero el alma no muera de miedo. Déjalo entrar en una casa donde hay demasiados silencios, para que su presencia nos enseñe a empezar de nuevo con una palabra más amable, una mirada más suave, un perdón pequeño pero verdadero. Quizá la oración de hoy no necesita ser larga. Tal vez solo necesitamos decir: Señor, entra aquí, entra en esta habitación, entra en este dolor, entra en esta zona de mi memoria, entra en esta familia, entra en esta noche de insomnio, entra en este cansancio. Entra en aquello que he escondido de todos y que muchas veces también he intentado esconder de ti. Entra, no como un visitante que solo observa, sino como Salvador. Quédate, no solo durante unos minutos de emoción, sino en cada decisión, en cada reacción, en cada palabra, en cada día que todavía debo vivir.
Y cuando Dios entra, muchas veces comienza de una manera muy silenciosa. No siempre ilumina toda la habitación en un instante. A veces comienza haciendo que el corazón se vuelva un poco menos duro, menos amargo, menos deseoso de devolver el daño, menos temeroso, menos convencido de que debe cargarlo todo solo. Puede darnos la fuerza suficiente para orar un día más, la calma suficiente para no decir una frase que hiera, la humildad suficiente para reconocer lo que debemos corregir, la valentía suficiente para buscar un acompañamiento espiritual, el deseo suficiente para volver a la misa, a la Eucaristía y al sacramento de la reconciliación. Son cosas pequeñas, pero son señales de que la habitación más dolorosa ha empezado a recibir la presencia de Dios. Hermanos y hermanas amados, no dejen que el dolor se convierta en una habitación cerrada para siempre. No permitan que aquello que han sufrido a solas se convierta en un lugar donde nadie, ni siquiera Dios, pueda entrar. Él no viene para avergonzarnos, viene para salvarnos de la soledad. No viene para quitarnos la dignidad, viene para recordarnos que seguimos siendo hijos amados. Y cuando nos atrevemos a abrirle la puerta, empezamos a comprender que la fuerza no consiste solo en aguantar más tiempo, sino en aguantar con Dios dentro. Hay cargas que quizás sigan allí, pero cuando Dios ya está en esa habitación, no nos devoran como antes y desde el mismo lugar donde creíamos ser más débiles. Él empieza a enseñarnos algo más profundo. No siempre quita la carga de inmediato, pero puede darnos la fuerza para no caer, hermanos y hermanas amados. Tal vez una de las oraciones más sinceras del ser humano cuando está demasiado cansado es esta: Señor, quita esto de mí, quita de mí esta preocupación, esta enfermedad, esta carga familiar, este matrimonio frío, esta deuda que no me deja dormir, este miedo al futuro, este dolor del pasado, esta soledad que nadie ve. Cuando el dolor es demasiado grande, no pedimos cosas elevadas, solo deseamos que Dios alivie el peso, que quite el dolor, que cambie todo rápidamente, para poder respirar un poco. Y esa oración no está mal. Un hijo tiene derecho a llorar delante de su padre. Quien sufre tiene derecho a pedir sanación. Quien está cansado tiene derecho a pedir descanso. La fe no nos obliga a fingir que estamos bien. No nos prohíbe lamentarnos, no nos exige sonreír delante de cada herida. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre: si es posible, que pase de mí este cáliz. Eso significa que hay cálices que de verdad son amargos, pruebas que de verdad son pesadas, noches oscuras que de verdad hacen temblar el alma. Pero el misterio de la vida cristiana está precisamente aquí. Dios no siempre quita el cáliz de inmediato. A veces la enfermedad sigue allí, el hijo todavía no vuelve, el matrimonio continúa lleno de silencios, el trabajo no se abre, la deuda permanece, los seres queridos aún no nos comprenden. Y en esos momentos es fácil pensar que Dios no escucha. Es fácil preguntarse: si Dios me ama, ¿por qué no cambia esto ahora? Si Dios ve mi cansancio, ¿por qué permite que siga soportando? Pero hermanos y hermanas amados, hay momentos en que Dios no comienza cambiando las circunstancias exteriores, sino poniendo una fuerza nueva dentro del alma. No siempre acorta el camino, pero nos da fuerza para dar un paso más. No siempre calma la tormenta de inmediato, pero entra en la barca para que no nos hundamos. No siempre quita la cruz de nuestros hombros, pero pone su hombro junto al nuestro para que sepamos que ya no la cargamos solos. Y a veces el primer milagro no es que todo cambie por fuera, sino que no hemos caído cuando ya deberíamos haber caído. Todavía oramos aunque estemos secos, todavía elegimos lo correcto aunque estemos cansados. San Pablo pidió al Señor que le quitara un aguijón en la carne. Lo pidió varias veces y el Señor le respondió: te basta mi gracia. Esa frase no es fácil de escuchar cuando uno está sufriendo,
porque normalmente queremos oír, te lo quitaré ahora. Pero Dios dice, te basta mi gracia, es decir, puedes seguir siendo débil, pero mi poder puede manifestarse en tu debilidad. Quizá todavía no salgas de esa carga, pero no tendrás que llevarla con tus propias fuerzas. Tal vez aún no veas la salida, pero yo te daré la luz suficiente para el siguiente paso. Esto es muy importante para quienes están soportando algo que nadie ve. La fuerza de Dios no siempre hace que la vida sea más ligera inmediatamente. Muchas veces hace que el alma sea más firme. Antes, una sola palabra podía rompernos. Ahora aprendemos a detenernos y orar. Antes, una noche de insomnio nos arrastraba a la desesperación. Ahora podemos poner la mano sobre el pecho y decir, Señor, quédate conmigo en esta noche. Antes, un silencio en la familia nos hacía estallar. Ahora podemos elegir una palabra más suave. Tal vez por fuera nadie nota que Dios nos está sosteniendo. Nos siguen viendo vivir como antes. Trabajar como antes, cuidar de la familia como antes. Pero por dentro algo ha cambiado. Ya no estamos completamente gobernados por el miedo. Ya no dejamos que la amargura hable por nosotros en todo momento. Ya no pensamos que debemos salvarlo todo solos. Una pequeña paz empieza a aparecer en medio de lo que todavía no está en paz. Un poco de esperanza vuelve al lugar que estaba seco. Nace una nueva capacidad de resistir, no como quien se endurece, sino como quien sabe que está sostenido por Dios. Por eso, cuando oren diciendo, Señor, dame fuerza para soportar lo que nadie ve, no piensen que esa es una oración débil, es una oración muy fuerte. Porque quien puede decir eso ya ha empezado a reconocer sus límites, y quien reconoce sus límites abre la puerta a la gracia. No necesitamos demostrarle a Dios que somos fuertes. Solo necesitamos decirle la verdad. Soy débil, estoy cansado, tengo miedo, no sé cuánto más podré soportar. Pero si tú estás conmigo, dame fuerza para este día. Y Dios suele dar fuerza de esa manera. Día a día, paso a paso, poco a poco, como el maná en el desierto, la gracia se da para hoy. Hoy la fuerza para no decir una palabra que hiera. Hoy la fuerza para orar, aunque sea brevemente. Hoy la fuerza para ir a misa, abrir el Evangelio. Rezar una decena del rosario. Hoy la fuerza para pedir perdón, para perdonar un poco en el corazón, para no rendirse. Y cuando llegue mañana, también llegará la gracia de mañana. Hermanos y hermanas amados, si hoy la carga todavía no ha sido quitada, eso no significa que Dios esté ausente. Tal vez está muy cerca, tan cerca que lo sostiene desde dentro. Tal vez les está enseñando una fuerza más profunda que la del orgullo, el control o el simple aguantar. Es la fuerza del abandono, de quien sabe decir, Señor, no lo entiendo todo, pero creo que tú sigues aquí. Y si Dios nos da fuerza en aquello que nadie ve. También necesitamos aprender a volver a los lugares donde Él suele dar esa fuerza. La oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, el sacramento de la reconciliación. Los brazos de María y los pequeños actos de amor. Porque la fuerza no llega una sola vez para siempre. La fuerza de Dios se recibe cada día de las fuentes de vida que Él nos ha dejado. Hermanos y hermanas amados, un alma demasiado cansada no puede sostenerse solo con algunos consejos rápidos. A veces la gente dice, sé fuerte, pero no sabe que ya hemos sido fuertes durante demasiado tiempo. A veces nos decimos a nosotros mismos que debemos resistir más, callar más, aguantar más, cargar más. Pero cuanto más cargamos solo con nuestras fuerzas, más se seca el alma. Porque el ser humano no fue creado para vivir siempre sostenido únicamente por su propia resistencia. Un alma cansada no solo necesita descansar, necesita ser alimentada por Dios. La primera fuente de fuerza es la oración verdadera, no una oración con palabras hermosas para demostrar que somos piadosos, sino una oración nacida de la verdad de un hijo. A veces la oración más fuerte es simplemente,
Señor, estoy cansado, sosténme, Señor, ya no sé qué hacer. Dios no necesita que escondamos nuestras lágrimas detrás de oraciones bien ordenadas. Él quiere escuchar la verdad de nuestro corazón. La segunda fuente de fuerza es la Eucaristía. Un alma agotada necesita ser alimentada por Cristo mismo. No vamos al Señor porque ya estemos completamente en paz. Vamos porque tenemos hambre, porque sin Él nuestras fuerzas se van apagando. Al recibir el cuerpo de Cristo, recibimos a aquel que también sufrió, que también fue abandonado, que también cargó la cruz y que aún así amó hasta el extremo. Él entra en nosotros para alimentar esa parte del alma que nadie ve y que está agotada. La tercera fuente de fuerza es el sacramento de la reconciliación. Hay cargas que no vienen solo de las circunstancias, sino también del pecado. La culpa, la amargura, los errores cometidos y las zonas oscuras que intentamos esconder. El confesionario no es el lugar donde Dios nos avergüenza. Es el lugar donde Él rompe las cadenas, donde su misericordia nos recuerda. Sigue siendo un hijo amado, todavía puedes empezar de nuevo. La cuarta fuente de fuerza es la palabra de Dios. Una sola frase de la Escritura puede convertirse en bastón para el alma en un día difícil. No temas, porque yo estoy contigo. Te basta mi gracia. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Si cada día dejamos que una palabra de Dios permanezca en el corazón, esa palabra puede sostenernos en silencio cuando queremos rendirnos, suavizarnos cuando queremos reaccionar con ira y devolvernos la esperanza cuando la oscuridad parece demasiado densa. La quinta fuente de fuerza es María. Hay días en que estamos tan cansados que no sabemos cómo orar. En esos momentos tomemos el rosario como quien toma la mano de una madre. María estuvo al pie de la cruz, viendo sufrir a su hijo sin poder quitarle esa cruz. Ella entiende lo que significa amar y sentirse impotente, creer y sufrir, esperar en medio de la oscuridad. Cuando rezamos el rosario en medio del cansancio, no oramos solos, y existe también una fuente de fuerza muy silenciosa, los pequeños actos de amor. Una palabra más amable, un mensaje para preguntar cómo está alguien, una vez en que escuchamos en lugar de interrumpir, una comida familiar con menos tensión, una oración por quien nos ha herido. Estas cosas no eliminan toda la carga, pero ayudan a que el alma no quede encerrada por completo en su propio dolor. Hermanos y hermanas amados, no sigamos cargando solos y luego culpándonos por estar agotados. Volvamos a las verdaderas fuentes de vida, la oración. La Eucaristía, la reconciliación, la palabra de Dios, los brazos de María y los pequeños actos de amor. La fuerza de Dios no es una emoción que aparece y desaparece. Es un agua silenciosa que alimenta el alma cada día. Y cuando el alma vuelve a ser alimentada, empezamos a comprender que no necesitamos que todos nos vean para tener valor. Porque hay alguien que ya nos ha visto, nos conoce, nos ama y nunca nos dejará cargar solos con aquello que estamos soportando. Hermanos y hermanas amados, después de todo, quizá lo que sostiene a un alma demasiado cansada no es que todos la comprendan, ni que la carga desaparezca inmediatamente, sino esta certeza silenciosa: Dios ve lo que nadie ve. Dios conoce aquello que no sabemos cómo explicarle a nadie. Dios entiende los silencios de la casa, los suspiros en la noche, las lágrimas que cayeron sin que nadie las echara, las veces en que seguimos sonriendo, aunque el corazón ya estaba agotado. Ante los ojos del mundo, tal vez solo parecemos una persona que vive con normalidad, pero ante Dios ninguna herida queda olvidada y ningún sacrificio cae en el vacío. Tal vez hoy todavía llevas una carga que no ha sido quitada. El matrimonio aún no ha recuperado su calor. Los hijos todavía no han vuelto. La enfermedad sigue debilitando el cuerpo. Las deudas, el trabajo y las responsabilidades familiares
siguen pesando sobre los hombros. Tal vez todavía hay cosas que nadie comprende del todo. Situaciones soportadas durante demasiado tiempo. Recuerdos que vuelven a doler con solo tocarlos un poco. Pero si Dios ya ha entrado en esa habitación, si has sido invitado a permanecer en el lugar donde lloraste a solas, entonces esa carga ya no es un lugar que te devora. Se convierte en un lugar donde puedes encontrarte con Dios de una manera más cercana, más verdadera y más profunda. No desprecies las veces en que todavía te levantas. No desprecies esas mañanas en que despiertas y sigues viviendo. Aunque la noche anterior hayas llorado mucho, no desprecies una oración breve cuando el alma está seca. No desprecies una vez en que eliges callar para no herir a alguien. No desprecies un pequeño acto de amor cuando tú mismo también necesitas ser amado. Tal vez nadie aplauda esas cosas, tal vez nadie las reconozca, pero ante Dios son señales de gracia, son prueba de que Dios sigue sosteniéndote desde dentro. Dios no promete que nuestra vida ya no tendrá pruebas. No promete que la casa siempre estará en paz, que el cuerpo siempre estará sano, que la familia siempre se comprenderá, o que cada súplica será respondida exactamente como queremos. Pero promete estar con nosotros, y esa presencia lo cambia todo. No es lo mismo llorar a solas que llorar en los brazos de Dios. No es lo mismo soportar en la desesperación que soportar creyendo que el Padre todavía nos sostiene. No es lo mismo una casa llena solo de cansancio que una casa donde se ha abierto la puerta para que Cristo habite. Por eso, si hoy todavía estás cansado, acércate a Dios con tu verdad. No esperes ser más fuerte para orar. No esperes que todo esté ordenado para abrirle la puerta. No esperes que la casa tenga paz para invitarlo a entrar. Invítalo precisamente al lugar donde falta la paz. Entrégale aquello que te está agotando. Permite que toque esa parte de tu vida que has escondido durante tanto tiempo. Porque Dios no necesita un corazón perfecto para amar. Solo necesita un corazón dispuesto a abrirse. Hermanos y hermanas amados, lo que nadie ve. Dios lo ve. Lo que nadie comprende, Dios lo comprende. Lo que nadie reconoce, Dios lo guarda en su misericordia. Y si Dios ya lo ha visto, entonces no necesitas seguir viviendo como alguien olvidado. Si Dios ya lo sabe, entonces tus noches largas no son un vacío sin sentido. Si Dios ya te ama, entonces incluso el lugar más débil de tu vida puede convertirse en el comienzo de la gracia. Ahora, en el silencio de nuestro corazón, oremos juntos, Señor. Dame fuerza para soportar aquello que nadie ve. Entra en las habitaciones más escondidas de mi corazón. Allí donde he llorado a solas. Allí donde estoy cansado, pero sigo aparentando estar bien. Allí donde he guardado demasiados miedos y heridas. No permitas que siga cargando todo solo con mis propias fuerzas. Aliméntame con tu palabra, con la Eucaristía, con tu misericordia en el sacramento de la reconciliación, con los brazos de María y con las pequeñas gracias de cada día. Dame fuerza suficiente para hoy, fuerza para no rendirme, fuerza para orar, fuerza para amar, fuerza para perdonar poco a poco, Señor. Si la carga no desaparece de inmediato, no permitas que mi alma caiga. Recuérdame que no estoy olvidado, que no me has dado la espalda, que no tengo que soportarlo todo solo. Tú me ves, tú me conoces, tú me amas, y si tú estás conmigo, todavía puedo seguir caminando en paz.